Hola, buen día. Hoy vamos a hablar de el paciente que tiene trastornos en el metabolismo del potasio. Recordemos que el potasio es un ion que cumple funciones fundamentalmente regulando el potencial de membrana y la excitabilidad de las células nerviosas y musculares, fundamentalmente estas últimas a nivel del músculo cardíaco. La concentración corporal total de potasio es aproximadamente de 50 milequivalentes por kilo y el balance del potasio depende de los ingresos, que están dados fundamentalmente por la dieta, y por su eliminación, donde la eliminación del potasio está dada fundamentalmente a nivel renal. Dentro del contenido corporal total de potasio, tenemos que el 98% se encuentra distribuido en el líquido intracelular, mientras que el 2% restante en el líquido extracelular, donde nosotros tenemos la concentración plasmática de potasio. Importante que recuerden, la concentración plasmática de potasio va de 3,5 a 5 milequivalentes por litro, y su regulación va a depender tanto de un mecanismo renal como de una regulación transcelular. El mecanismo renal, recordemos que el potasio se filtra a nivel del glomérulo, luego se reabsorbe a nivel del túbulo contorneado proximal y del segmento grueso del asa de Henle, y después tiene la regulación final a través de, o a nivel del túbulo distal y el túbulo colector, por un mecanismo donde interviene la aldosterona a través de un intercambiador sodio-potasio, y por un mecanismo independiente de la aldosterona donde interviene un intercambiador potasio-protón. A su vez, el mecanismo transcelular tiene lugar fundamentalmente a nivel de los glóbulos rojos, células musculares, hígado y hueso, e interviene, por un lado, un intercambiador sodio-protón, regulado por los cambios en el pH sanguíneo debido a los cambios en la concentración de protones, y un mecanismo que es independiente del intercambiador potasio-protón, que es mediante la bomba sodio-potasio-ATPasa. Debemos recordar ciertas definiciones, como por ejemplo, además de recordar la concentración plasmática de potasio, tenemos que saber cuándo, de acuerdo al valor de la concentración plasmática, estamos en presencia de una hipopotasemia o de una hiperpotasemia. La hipopotasemia se define como una concentración plasmática de potasio menor de 3,5 milequivalentes por litro, mientras que la hiperpotasemia se define como una concentración plasmática de potasio mayor de 5 milequivalentes por litro. El potasio, como dijimos previamente, interviene en la regulación del potencial de membrana y de la excitabilidad. De esta forma, vemos cómo los cambios en la concentración de potasio alteran lo que es el potencial de membrana y por ende la excitabilidad. Tenemos que en caso de hiperpotasemia, el potencial de membrana se acerca al potencial umbral, aumentando la excitabilidad, mientras que en caso de hipopotasemia, el potencial de membrana en reposo se aleja del potencial umbral, disminuyendo la excitabilidad. Por otro lado, también actúa en las fibras de conducción rápida, o en aquellas fibras que tengan potencial de acción justamente de respuesta rápida, tanto a nivel cardíaco como a nivel neuromuscular, ¿sí? De esta forma tenemos que el potasio va a alterar fundamentalmente lo que es la fase 3 del potencial de acción, donde valores correspondientes a hipopotasemia van a hacer que la repolarización sea más lenta, por lo tanto se prolonga la duración del potencial de acción, mientras que la hiperpotasemia va a cortar esta fase 3, disminuyendo la duración del potencial de acción. Vamos a centrarnos inicialmente en lo que es la hipopotasemia. La hipopotasemia, recordemos que se define como una concentración plasmática de potasio menor de 3,5 milequivalentes por litro, tiene diferentes causas.
Las causas por las cuales se puede generar hipopotasemia es porque haya pérdidas excesivas, tanto a nivel renal como a nivel gastrointestinal, porque entra en juego un desplazamiento transcelular del potasio y por ingesta insuficiente. Con respecto a las pérdidas excesivas, se pueden producir tanto a nivel renal como a nivel gastrointestinal. Las causas por las cuales se pierde potasio a través del riñón abarca fundamentalmente al uso de diuréticos, sobre todo diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos. Las pérdidas a nivel gastrointestinal pueden producirse por diarrea o por vómitos. A nivel de lo que es el desplazamiento transcelular, una de las causas que origina hipopotasemia es la alcalosis. Recuerden que en la alcalosis hay disminución de la concentración de protón plasmático. Esa disminución de protón plasmático hace que el protón salga del intracelular hacia el extracelular y se intercambie por potasio. O sea, el protón sale de la célula y el potasio entra a la célula, generando la hipopotasemia. Por lo tanto, la alcalosis, además de ser una causa de hipopotasemia, es un mecanismo que perpetúa la misma. También la utilización de agonistas adrenérgicos beta 2, como por ejemplo el salbutamol, generan hipopotasemia por un desplazamiento transcelular. Las principales causas de hipopotasemia son aquellas que se encuentran en amarilla, ¿sí? Las causas más frecuentes. El uso de diuréticos, diuréticos de asa y diuréticos tiacídicos, la diarrea y los vómitos. Con respecto a las manifestaciones clínicas, la hipopotasemia puede ser absolutamente asintomática y nosotros la diagnosticamos por un análisis de laboratorio solicitado por otro motivo, o a veces puede dar manifestaciones clínicas inespecíficas, tales como debilidad, calambres, a nivel gastrointestinal. Si la hipopotasemia es muy marcada, puede generar un hilio de tipo funcional, y es importante que recuerden que la hipopotasemia puede generar cambios electrocardiográficos, que esos cambios electrocardiográficos en su mayor expresión van a originar arritmias. Los exámenes complementarios de utilidad a la hora de estudiar un paciente que tiene hipopotasemia comprenden un laboratorio sanguíneo, un análisis de orina y fundamentalmente el electrocardiograma para la detección de arritmias. En el laboratorio sanguíneo es importante solicitar un estado ácido-base. Recordemos que la alcalosis se asocia con hipopotasemia, y también una magnesemia, porque la hipomagnesemia perpetúa la hipopotasemia. En el análisis de orina podemos medir potasio y sodio urinarios, lo cual nos va también a ayudar en la etiología. Por ejemplo, un potasio en orina alto nos indica que la pérdida se produce a nivel renal, mientras que un potasio en orina bajo nos indica que la pérdida se produce por un mecanismo extrarrenal. Y el electrocardiograma, como les dije previamente, para la detección de arritmias. Los cambios que produce la hipopotasemia en el electrocardiograma son varios, pero los más frecuentes de todo están dados por la aparición de una T aplanada, o sea, la onda T disminuye el voltaje, y puede aparecer seguida de la onda T una onda U, ¿sí? Estos son los cambios más frecuentes: aplanamiento de la onda T y la aparición de una onda U prominente. Otros cambios que se pueden observar en el electrocardiograma de un paciente con hipopotasemia es una prolongación del intervalo QT, un descenso del segmento ST, una prolongación de lo que es el intervalo PR y la aparición de extrasístoles supraventriculares y extrasístoles ventriculares. Pero recuerden, los cambios que más frecuentemente vamos a encontrar son una onda T aplanada y la aparición de una onda U prominente. Bueno, ahora nos situamos en el otro extremo, cuando el paciente tiene una hiperpotasemia. Con respecto a las causas de hiperpotasemia, también son numerosas. Una de las principales causas es la llamada pseudohiperpotasemia o falsa hiperpotasemia,
que se produce en aquellos pacientes en los cuales se le realiza una extracción sanguínea y esta extracción sanguínea es dificultosa, y durante la extracción se produce la rotura de celular, ¿sí? Con la liberación de potasio hacia el líquido, hacia el plasma, ¿sí? Y eso genera una pseudo hiperpotasemia. Dentro de los mecanismos que producen hiperpotasemia en forma real, tenemos que el principal está dado por la disminución de la eliminación de potasio a nivel renal, ¿sí? Y dentro de las causas fundamentales que originan hiperpotasemia por este mecanismo, se encuentran la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, el uso de fármacos como los IECA y los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, que se utilizan como antihipertensivos, y la utilización de diuréticos ahorradores de potasio, fundamentalmente la espironolactona. También la hiperpotasemia se puede generar por un mecanismo de redistribución o transcelular, como es el caso de la acidosis, ¿sí? El aumento de la concentración de protones en el plasma hace que los protones entren hacia el interior de la célula y se intercambien por potasio. O sea, el protón entra, el potasio sale, generando la acidosis, por ende, la hiperpotasemia. Al igual que la alcalosis, la acidosis perpetúa los trastornos del potasio, ¿sí? La acidosis perpetúa la hiperpotasemia, en cambio, como vimos antes, la alcalosis perpetúa la hipopotasemia. También se puede producir liberación de potasio del intracelular, ¿sí? Como sucede en traumatismos, en hemólisis o en los grandes quemados. Y también una causa mucho menos frecuente es el mayor aporte de potasio. Se ve sobre todo en aquellos pacientes que están internados y tienen un plan rico en potasio, ¿sí? Pero recuerden, las principales causas de hiperpotasemia son la insuficiencia renal, tanto aguda como crónica, el uso de IECA o ARA2, el uso de diuréticos ahorradores de potasio y la acidosis. Respecto a las manifestaciones clínicas, también son muy variadas y muy inespecíficas. Puede ser asintomática, como es en la mayoría de los casos, puede dar debilidad, calambres y fundamentalmente, recuerden, los cambios electrocardiográficos que pueden llevar a las arritmias. La hiperpotasemia es mucho más arritmogénica que la hipopotasemia, ¿sí? Y esas arritmias que genera la hiperpotasemia son arritmias graves. Los exámenes complementarios de utilidad para el estudio del paciente también incluyen un laboratorio sanguíneo con determinación del estado ácido-base, un análisis de orina para medir el potasio urinario, por ejemplo, si encontramos que el potasio urinario está bajo, eso quiere decir que el mecanismo por el cual el potasio no se está eliminando se da a nivel renal, y fundamentalmente el electrocardiograma para ver los cambios y la detección precoz de arritmias. Los cambios que se producen a nivel del electrocardiograma, el principal cambio, el más precoz, es la aparición de ondas T picudas, ¿sí? Es el primer cambio que aparece. Luego podemos encontrar también ensanchamiento de lo que es el complejo QRS, prolongación de lo que es el intervalo QT, prolongación del intervalo PR, dando diferentes tipos de bloqueos auriculoventriculares, que van desde primer grado hasta bloqueos AB completo, aplanamiento de la onda P, y lo fundamental, ¿sí? Las arritmias más graves son los bloqueos auriculoventriculares completos, y finalmente también se puede generar una fibrilación ventricular, ¿sí? Entonces aquí vemos que la hiperpotasemia genera arritmias muy graves, ¿sí? Recuerden que la fibrilación ventricular es un ritmo de paro cardiorrespiratorio. Entonces, los cambios más frecuentes que vamos a ver en la hiperpotasemia, o mejor dicho, el más frecuente de todos, va a ser la aparición de ondas T picudas. Pero otros cambios que podemos llegar a ver, además de las ondas T picudas, son el ensanchamiento del QRS, la prolongación del intervalo QT, el aplanamiento de la onda P, y finalmente arritmias graves como bloqueos auriculoventriculares de segundo y tercer grado
y fibrilación ventricular. Para finalizar, aquí tenemos un cuadro comparativo entre la hipopotasemia y la hiperpotasemia. La hipopotasemia se define como una concentración plasmática de potasio menor de 3.5 miliequivalentes por litro, mientras que la hiperpotasemia, la concentración de potasio es mayor de 5 miliequivalentes por litro. Las causas principales de hipopotasemia están dadas por la utilización de diuréticos de asa o tiacídicos, la diarrea y la alcalosis, mientras que en la hiperpotasemia las principales causas son la insuficiencia renal, el uso de IECA y ARA2 y la acidosis, y los cambios electrocardiográficos de la hipopotasemia son la presencia de ondas T aplanadas u ondas T planas, la presencia de ondas U prominentes, un descenso del segmento ST y una prolongación del intervalo QT. Mientras que a nivel de la casos de hiperpotasemia, los cambios que pueden observarse son la presencia de ondas T picudas, ensanchamiento del complejo QRS, prolongación del intervalo PR con la aparición de diferentes bloqueos y prolongación del intervalo QT.